porque bueno, primero el compresor divide en dos partes, en dos compresores, ¿ya? ¿Cuál es la idea de dividir un compresor en dos partes? Primero es el tamaño del compresor, ¿no? Es más fácil que yo haga que llegue, digamos, a esta presión 4 en dos etapas. O sea, pasar de un compresor y luego de ese compresor, ya que está comprimido, pasa a un segundo compresor. Pero, ¿cuál es la idea de botar el calor? Bueno, primero, nosotros sabemos que cuando comprimimos va a aumentar la temperatura del fluido de trabajo, que en este caso es aire, ¿no? Va a aumentar. Y yo lo que hago es que antes de meter al segundo compresor, yo rechazo calor, ¿no? Para meter al segundo compresor. ¿Por qué creen que rechazando calor, por qué creen que utilizamos este intercooler o interenfriador aquí? ¿Por qué creen? ¿Cuál sería la razón? ¿Se acuerdan cuando hemos explicado el sistema de turbo en los motores diésel? Ahí también había un enfriador, ¿no? A ver, acuérdense, ¿para qué era ese interenfriador? ¿Nadie? No puede ser. ¿Por qué creen? Ya no les diré por qué es, porque eso sería que sepan. ¿Por qué creen? Alguien tiene que creer algo, no creo que no haya respuestas. Para poder meter más cantidad de aire. Reducir la entropía. Para meter más cantidad de aire. No, aquí no estoy metiendo yo a la cámara de combustión. Evidentemente, la idea de un compresor es meter más aire a la cámara de combustión. Pero ¿por qué entre un compresor y otro yo quiero rechazar el calor? Esa es la pregunta. Por lo que les decía en un intercooler de un vehículo, ¿no ve? A ver, ¿cómo era? Era turbo de un vehículo, turbo de motor. Turbo de motor. Aquí tenemos imágenes, vamos a poner una imagen más, no vamos a ver un video. Esquema. Aquí está, miren. La idea es meter más aire, como dice nuestra compañera, meter más aire a la cámara de combustión. Si yo meto más aire, puedo meter más combustible. Pero si ustedes se fijan, el compresor pasa por un enfriador y recién meto aquí a la cámara de combustión. Lo mismo estoy haciendo aquí. El cilindro está actuando como un compresor, no me está comprimiendo. Comprime hasta el punto muerto superior. De la misma manera, aquí yo voy a meter y luego voy a volver a comprimir. De aquí se va a achicar. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de rechazar calor? ¿Cuál es la razón de rechazar aquí calor? Hay una razón importante, a ver si alguien se acuerda. ¿Se acuerdan que les he hablado de los niños? ¿Cuándo es fácil arrinconar a los niños? ¿Cuando están durmiendo o cuando están haciendo bulla, jugando? Para enfriar aire. Pero ¿por qué quiero enfriar el aire?
Si es más fácil tratarlo en la turbina. No, pues miren, este pistón va a comprimir, ¿no ve? Para comprimir necesita fuerza. Necesita fuerza, ¿no ve? Esta fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje, ¿quién la da? La da el volante de inercia en la subida del pistón. Pero ese volante de inercia primero ha sido impulsado con la misma potencia del motor. Entonces, prácticamente para subir aquí, está sacando potencia del mismo motor. Entonces, si yo meto un aire caliente, recuerden lo que les he dicho, un aire caliente es como arrinconar. Aquí tengo un montón de niños. Los niños son las moléculas de aire. ¿Sí? Las moléculas de aire tienen energía interna. La energía interna es función de la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, este pistón más trabajo va a tener en poder arrinconar, en poder comprimir, porque la energía interna de las moléculas del aire es elevada. Entonces va a tener más trabajo este pistón. Yo lo que quiero es ganar, aprovechar al máximo y tener el menos trabajo posible en comprimir. Entonces, por eso es que yo bajo esta temperatura, meto más frío aquí, entonces voy a poder comprimir más fácilmente. La razón es bajar la temperatura. Un gas de baja temperatura se comprime haciendo menos trabajo. Cuanto mayor sea la temperatura, más energía interna va a tener, más fuerza yo voy a necesitar, más trabajo voy a hacer para poder comprimir. Entonces es lo mismo aquí, exactamente igual. ¿Sí? Entonces yo voy a meter, esto es en la realidad, ¿no? O sea, no crean que, miren, aquí va a haber un compresor, voy a mostrarles un compresor de 2 etapas. Compresor, ya vamos a llevar compresores, pero de 2 etapas. A ver, imágenes. Aquí está, miren. ¿Sí? Pasa el primer cilindro generalmente es más grande. ¿Sí? Comprime el aire, lo enfría, esto es un interenfriador, y recién entra a uno más chiquito. O sea, el volumen de este incluso es más chiquito. ¿Sí? Entonces aquí comprime y aquí sale con mayor presión. ¿Por qué divido esto? Porque yo tendría que tener un compresor enorme para comprimir, haría más trabajo, más voluminoso. En cambio, yo puedo dividir en etapas, ¿sí? Siempre con un interenfriador. Aquí están, ¿sí? Los pistones de 2 etapas. Este es un pistón, primera etapa. El más chiquito es la segunda etapa, ¿ya? Y generalmente tiene un interenfriador para aprovechar la energía, porque yo aquí a este pistón, este movimiento estoy haciendo con un motor eléctrico. Aquí está el motor eléctrico. Entonces yo quiero hacer el menor trabajo posible. Si no tuviera esto, este pistón sufriría más en poder comprimir, porque es más difícil comprimir un pistón caliente que uno frío. ¿Cuál es el trabajo del compresor? El trabajo del compresor es de este segundo compresor. ¿Cuál sería el trabajo? Si vemos aquí, analizamos. El trabajo de este compresor sería H4 menos H3. Si H4 es función de la temperatura y de la energía de flujo. Entonces, cuanto más sea la temperatura aquí, entonces voy a tener más trabajo voy a hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí pongo un intercooler o interenfriador. En cambio, yo divido la turbina en 2 etapas. Sí, bueno, primero he comprimido, entonces voy a poder meter más aire.
Este aire caliente aprovecha para precalentar el aire de la salida de la turbina para ahorrarme un poco de energía que entra a la cámara de combustión ya caliente, voy a meter menos calor. Divido el compresor, la turbina en dos etapas, ¿sí? Sale de la turbina y recaliento para poder tener más energía y aprovechar en la segunda turbina y poder obtener más trabajo. Entonces, el proceso de 1 a 2 asumo que es entropía constante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay fricción, que es un ciclo ideal. De ahí lo enfrío. ¿Sí? Esto es, aquí me falta TS, ¿no? TS. Bueno. TS, ¿no? Bueno, de nuevo, a ver. De 1 a 2 comprimo, enfrío. Este proceso de 2 a 3, ¿cómo es? ¿Cómo es el proceso de 2 a 3? ¿Qué les he enseñado sobre intercambiadores de calor? A presión constante. A presión constante. Ya, entonces de 2 a 3 la presión es constante. ¿Sí? De 2 a 3, ya. De ahí, otra vez comprimo, hasta 4. ¿Sí? Luego, sí, lo precaliento a presión constante también. Y en la cámara de combustión aumenta mi temperatura, he añadido calor. ¿Sí? De 6 a 7 en un proceso isoentrópico se expansiona en la turbina y gano trabajo, ¿no? Y gano trabajo. Y luego aumenta otra vez la temperatura para llegar a la misma temperatura que había entrado en T1 y tener un trabajo. ¿Sí? Y después, en 9, rechazo el calor, parte de ese calor se aprovecha y luego sale a la atmósfera otra vez. Bueno, llego hasta aquí y ya boto a la atmósfera, ¿no? En 10. Ese sería el diagrama de un ciclo que tiene interenfriamiento entre dos compresores y recalentamiento entre las turbinas. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Se entiende o hay alguna parte que no se entiende? ¿Se entiende, Inge? Ya. Entonces, habría que hacer el problemita, ¿no? Ya. Entonces, pondremos el aire, dice, aire, entra al compresor a 300 Kelvin y 100 kilopascales. 100 kilopascales es la presión atmosférica, 101.32, ¿no? Pero redondean a 100 kilopascales. Ya. Dice la presión. ¡Ay! La presión
máxima del ciclo es 700 kilopascales y la máxima temperatura, es 1000 Kelvin, como se muestra en la figura, ¿no? Aunque no hemos puesto aquí 1000, ¿dónde son los 1000? La máxima temperatura sería en 8. Aquí sería 8, aquí sería 1000 Kelvin. Sería en 8. Ya. Como se muestra en la figura, ¿no? Como se muestra en la figura. Ya. ¿Qué tenemos que hallar? Hallar la eficiencia del ciclo ya. Listo, a ver, ¿qué datos más tendríamos? En función de las presiones, a ver, ¿qué datos tendríamos en función de las presiones? Tendríamos que P2 es igual a P3, sí, ¿no? Después tendríamos que P4 es igual a P5. Tendríamos que P9 es igual a P10. Tendríamos que P7 es igual a P8. A ver, ¿en la gráfica está así? Sí, ¿no? No, no está así. No está así. Ah, está bien. Son presiones, pues. Son presiones, sí. Temperaturas son diferentes. ¿Qué más tenemos? P5 es igual a P6, P5 es igual a P7, P9 es igual a P10, P3 es igual a P2, ¿ya? Ya, también podemos asumir esto estamos asumiendo, ¿no? Asumir. Esto no es datos, sino es parte del análisis del problema, ¿no? Asumir. Y lo que sí podemos asumir es que la relación de presiones de P2 sobre P1 es igual a P4 a P3. Y también la relación de expansiones podemos decir que I
P6 sobre P7. Esto es igual a P8. Es igual a P8 sobre P9. Ya, estas son la relación de presiones entre una y otro compresor y la relación de expansión entre una y otra turbina. Ya. También, en cuanto a las temperaturas, ya, ¿qué temperaturas tendríamos iguales? De 6 y 8. Hay algunas que son más representativas. Les voy a decir cuáles. T4 va a ser igual a T2. Este es igual a T10. Y por otra parte, T5 es igual a T7 y es igual a T9. ¿Están de acuerdo con eso o no? No solamente viendo esta gráfica, sino observando aquí. Por otra parte, además, aquí abajo ponemos además, T6 supuestamente es igual a T8, porque recalentamos, ¿no? Volvemos a recalentar y va a llegar a la misma temperatura. Y así se ve también en la gráfica. ¿Está bien? ¿O no están convencidos de algo? ¿Cómo es, chicos? No les escucho. Tampoco me preguntan qué, por qué. Inge, ¿por qué tiene que llegar a la misma temperatura? ¿De cuál temperatura específicamente me hablas? La 6 y la 8. Porque esa es la máxima temperatura que yo quiero alcanzar, ¿no? Para que yo tenga, si aquí voy a aumentar calor, se supone que yo quiero aprovechar el máximo en la turbina 1. Entonces la máxima temperatura va a ser la misma que tengo aquí. Porque las turbinas son iguales, ¿no? Entonces si aquí estoy metiendo a 1000, aquí también tendré que meter a 1000. Gracias, Inge. Sí, porque ¿por qué podría meter con menos temperatura? O tú me puedes decir, ¿por qué no metemos con más temperatura? Me dice que es la temperatura máxima del ciclo. Entonces, yo voy a aprovechar al máximo con esta temperatura. Entonces, en esta turbina también voy a aprovechar al máximo con esa temperatura. Por eso es. ¿Ya? Ya, entonces iremos encontrando algunas otras temperaturas, ¿no? Primero vamos a encontrar la temperatura T2.
Recuerden que todo es encontrar temperaturas porque nosotros sabemos que el trabajo es simplemente la diferencia de las temperaturas, porque ya hemos visto que H es igual a Cp delta T, ¿no ve? Entonces, si yo pongo H1, H2 menos H1, ¿sí? Y mi temperatura de diferencia es el 0, entonces al final el trabajo trabajo de la turbina me va a dar Cp por T2 menos T1. Entonces, lo que hay que hallar son las temperaturas. Y la primera temperatura que vamos a hallar es esta. T2 es igual a T1 por la relación de presiones P2 sobre P1 elevado a la K menos 1 sobre K. ¿Cuánto sale T2? Ah, no, hay un detalle aquí importante. Todavía no. Hay un detalle bien importante. Ya. Hay un detalle bien importante. Primero tenemos que encontrar P2, ¿no? Ya, ahora P2 es igual a la raíz cuadrada de P1 por P2. Esta es la incógnita. Esta es la gran incógnita. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo sé que la presión 2 es, perdón, P1, P4? P4. Esta es la presión intermedia entre estos dos compresores. Ya, primero creo que tenemos que llevar compresores para ver eso. Creo que primero tenemos que llevar compresores. No hemos visto esta relación, no hemos visto, ¿no? O sea, presiones intermedias, no hemos visto aún, ¿no? No, Inge. Oh, No, no. Mm. Ay, ay, ay. Es que para hacer este problema necesitamos un ratito. Un ratito. ¿Dónde está? Tenemos material para compresores. Lamentablemente hay que ver primero compresores. Está. Algo. 10. 9, el 10 creo que es compresores.
Ya. Oh, 10:55. Tengo media horita para avanzar un poquito de compresores. A ver. Primero veremos una animación de un compresor. Porque, vamos a dejar pendiente este problema porque primero tenemos que ver compresor. Se me ha pasado que que no hemos visto presiones intermedias en un compresor de 2 etapas. Bueno, a ver, veremos una animación antes de un compresor para entender qué es un compresor. Tanto en la industria como en el hogar, un compresor de aire desempeña un papel muy importante. De una manera muy básica veremos cómo funciona uno de estos aparatos. Los más usuales utilizan un tubo llamado cilindro dentro del cual se mueve un pistón o émbolo impulsado por un cigüeñal y una biela. Un par de válvulas automáticas completan lo necesario para nuestra explicación. Primeramente, el pistón del compresor comienza a bajar dentro del cilindro. Con ello, genera un vacío parcial y la presión atmosférica abre la válvula de entrada, representada aquí en color verde. Mientras el pistón va bajando, el cilindro se va llenando de aire atmosférico. Con ello se obtiene todo un cilindro lleno de aire a la presión atmosférica ambiental. Cuando el cigüeñal completa media revolución, el pistón comienza a subir nuevamente. La presión que se genera dentro del cilindro, además de un resorte montado en la válvula, el cual no se muestra, cierran la válvula de entrada que, como ya dijimos, se representa en color verde. La presión del cilindro va en aumento y esto hace que se abra la válvula automática de salida, representada en color rojo. El pistón llega a la parte más alta de su recorrido, empujando la carga de aire que contiene a través de la válvula de salida hasta un tanque donde se almacena el aire. Al alcanzar el pistón su punto máximo de compresión, la válvula vuelve a cerrarse. El ciclo se repite y la presión va aumentando cada vez más dentro del tanque de almacenamiento. Un sensor especial montado en el tanque detecta la presión y apaga el motor que impulsa el compresor. Cada vez que, debido al consumo o a alguna fuga, baje la presión de aire en el tanque, el sensor hará arrancar el motor. La lubricación del compresor se lleva a cabo mediante cierta cantidad de aceite contenida en el compresor y también mediante dispositivos lubricadores colocados en la entrada del aire para mantener en suspensión cierta cantidad de gotitas de aceite para lubricar las válvulas y el interior del cilindro. También existen depósitos transparentes donde se va acumulando la humedad atmosférica para ser drenada periódicamente y así impedir que ingrese a la cámara de compresión. Esto es a grandes rasgos la forma en que funciona un compresor de lo más básico. Espero que este video les sea de utilidad. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal. Bastante clarito y didáctico la animación, ¿no? Yo quiero preguntarles, ¿qué será estas cositas? ¿Para qué creen que sirven? ¿Están viendo lo que les estoy mostrando? Chasis.
Estas cositas se llaman aletas. ¿Para qué creen que sirve? Para disipar calor. Exactamente, exactamente, ¿ya? Es para disipar el calor, ¿ya? Siempre comento esto, es bueno porque es cultura general. Los paquidermos son los animales que tienen, paqui es duro, dermos es piel. Son aquellos animales que tienen la piel dura. Entre ellos están el cerdo y el elefante. Y estos animales no sudan, precisamente porque no tienen glándulas para sudar. Entonces tienen que buscar otros medios para enfriarse. Si un cerdito corre mucho, se va a morir por calor. Y de la misma manera, el elefante. Entonces, el elefante, ¿sí?, utiliza el gran área de sus orejas, por donde hay harta circulación sanguínea, para que cuando corra el aire pueda enfriar su sangre y así disipar el calor interno que tiene. De la misma manera, nosotros aquí ofrecemos un área de contacto, ¿sí?, un área de contacto donde nosotros podemos disipar el calor que se genera, uno, por la fricción, porque aquí hay fricción, y dos, por el mismo hecho de la compresión, ¿no? De la compresión. Cuando comprimimos el aire aumenta la temperatura. Esa es la razón de estas aletas. En la próxima materia que van a llevar se llama transferencia de calor. Y ahí van a ver el cálculo de estas aletas, cómo se transfiere el calor. Esa es la razón, ¿ya? Entonces, un compresor no es nada más que un sistema émbolo-cilindro. Émbolo es el pistón, pistón-cilindro, donde hay una válvula de admisión. Cuando baja, se abre esta válvula, entra el aire. Cuando empieza a subir, más bien el aire empuja y se cierra más esta válvula, pero esta otra va a llegar un momento, se va a abrir y va a salir, pero se va a abrir a una presión mayor que la atmosférica. Entonces viene y entra un tanque, y el tanque tiene una válvula antirretorno, es decir, entra pero no deja salir. Y se va llenando, se va llenando, se va llenando el aire. Y como dicen, cuando el aire en el tanque ya está lleno, ¡tac!, hay un sistema que se llama presostato, que para el motor para que esto deje de girar. Usamos el aire del tanque, baja la presión, el presostato dice, ya no hay mucha presión, vuelve a encender el motor empieza a funcionar. Por eso es que un compresor funciona intermitentemente. Entonces, está bien claro cómo funciona un compresor.